Continuamos, amados, aquí sobre el estudio de Proverbios, amados. Y nos habíamos quedado, amados, en Proverbios capítulo 15 y capítulo 16, perdón. Proverbios 15 y Proverbios 16, amados, que si el Eterno lo permite, estos dos capítulos, amados, son los que vamos a estar estudiando en esta noche que el Eterno bendito nos ha regalado, amados. Está escrito en su bendita palabra en el libro de los Salmos, porque será bendito aquel que estudia la Torá, medita en ella de día y de noche. Ya es la noche y tenemos que meditar en su bendita palabra. Eso es importante, amados, para tomar realmente fe y esperanza en el Eterno. Así que comenzamos con Proverbios, amados, aquí en capítulo 15 y 16. Baruch Hashem. Y bueno, amados, en primer lugar, amados, aquí, bueno, son varios versos que contiene el libro de Proverbios, pero en esta ocasión, amados, vamos a estudiar solamente algunos por causa del tiempo y después estudiaremos otros. Pero vamos a comenzar, amados, aquí con Proverbios 15, verso 3. Vamos a empezar con el verso 3 del capítulo 15 de Proverbios, amados. Espero que tengan su escritura cerca para poder ir leyendo y comparando lo que vamos a estudiar esta noche, amados. Y Proverbios capítulo 15, amados, verso 3, dice de la siguiente forma: los ojos del Eterno están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos del Eterno, de Adonai, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, esta es una de las mayores esperanzas que cada uno de nosotros tenemos, amados, porque hemos visto en los temas pasados cómo la mayoría de las personas buscan hacer algo en público para ser reconocidos, para ser elogiados, amados, el llamado altruismo. Entonces, la mayoría de las personas busca ser visto en todo lo que hace. Ahorita, por ejemplo, que pasó el terremoto en la Ciudad de México y en este estado, Puebla y en otros, hubieron bastantes daños. Bueno, ¿qué pasaba, amados? Muchas personas de los llamados famosos o importantes iban a los escombros de la Ciudad de México y llevaban sus cámaras, amados, para grabarse cómo estaban ayudando a la gente, para ser elogiados, para ser admirados, para que dijeran, qué bueno es esta persona que está ayudando a alguien que tiene necesidad. Esa justicia delante del Eterno, amados, es basura, no sirve. Esa justicia no sirve, amados. El ser visto no sirve delante del Eterno. Por eso dice la Torá, dice Proverbios, los ojos del Eterno están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso significa, amados, que el justo, a diferencia del malvado, sabe que el Eterno bendito sea, está en todas partes. Eso significa que toda justicia que ejerza va a ser premiada, amados, siempre, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie sea elogiado en esta tierra, amados, aquí. Una de las mayores cosas por las cuales, o de las cuales más bien, el hombre o la mujer en el Eterno debe cuidarse es en la búsqueda del honor. Una de las mayores cosas, amados, que nosotros debemos alejarnos es en la búsqueda del honor, en la búsqueda del reconocimiento, amados. Lo platicábamos también este fin de semana, este último Shabbat. Una de las cosas que el Eterno, que nuestro Mesías, amados, nos enseñó a escapar es de la gloria, de la búsqueda de los títulos, del reconocimiento. De eso debemos escapar, amados, porque nuestra carne terrenal es lo que más busca: los elogios, los halagos, el reconocimiento, amados, en público. Eso, amados, es una de las mayores cosas que nosotros, amados, necesitamos huir de todo eso para realmente tener un galardón firme, amados, en el reino de los cielos. Por ejemplo, amados, hablando sobre este punto, nuestro Mesías nos enseñó: cuando ustedes hagan algo, que su mano derecha, si lo recuerdo bien, lo que haga su mano derecha no lo sepa la izquierda, y viceversa, lo que haga su izquierda, que no lo sepa la derecha. Dice, porque si no, tendrán su recompensa delante de los hombres y no delante del Eterno, del Elohim. Por eso dice, toda la justicia tiene que ser en oculto, porque de lo contrario recibirán su recompensa. Dice, y ellos ya recibieron su recompensa. Los que son elogiados por el hombre ya recibieron su recompensa, pero aquellos que no son elogiados por el hombre tienen una recompensa grande en el reino del Eterno, en el reino del Mashiach. Por eso dice, cuídense de no hacer su justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los ojos del Eterno, de Elohim, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Toda acción buena será recompensada, aunque el hombre no lo vea, pero Elohim sí lo ve. Y toda acción mala será castigada, aunque el hombre no lo vea, pero Elohim sí la ve. Baruch Hashem, verso 8, amados. Continuamos con el estudio y nos saltamos hasta el verso 8 del capítulo 15 de Proverbios.
En el verso 8 dice de la siguiente forma, amados: el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. El impío, el que no conoce Torah o la conoce pero no le importa guardar la justicia de la Torah, da al Eterno, pero su corazón no es fiel para con el Eterno, para con Elohim, mintiendo en lo que da, buscando admiración nuevamente, adulando, etc. Elohim le llama a eso una abominación. Todo sacrificio del impío, o sea, toda ofrenda del impío, a eso se refiere el pasaje, toda ofrenda que da el impío, amados, es abominación al Eterno. Por eso también está escrito en el libro de Isaías, amados: ¿quién ha demandado esto de sus manos cuando vienen a mi altar para contaminarlo? Entonces, amados, una persona que no es fiel con el Eterno no puede ofrecerle algo. Antes, por eso dice la Escritura: deja tu ofrenda a un lado y ponte a cuentas con tu prójimo, o ponte a cuentas con Elohim. Y ahora sí dice: preséntate delante de él. En el mismo capítulo 1 de Isaías lo dice. Eso significa, amados, que el Eterno no acepta cualquier cosa. Significa que el Eterno no está demandando nada de nuestras manos, sino que todo lo contrario, nosotros debemos ofrecer algo al Eterno. Y más que viene luna nueva, ofrecer algo al Eterno, pero limpiando nuestro corazón. Por eso también está escrito: aquel que limpia su corazón, dice, el Eterno lo acerca a él. Aquel que limpia su corazón está cercano al Eterno, dice en el libro de los Salmos, para ofrecerle algo. Por ello, amados, nosotros debemos esto: limpiar nuestro corazón, ser fiel ante el Eterno, porque de lo contrario, amados, cualquier cosa que ofrezca el hombre es abominable ante sus ojos. Qué tremendo, amados. En nuestra sociedad, esa gente que da para ser exaltada sería justa, y el justo, viceversa, es menospreciado. En lo espiritual es lo contrario, amados. En lo espiritual es lo contrario. La gente que no es fiel con el Eterno, aunque dé, es menospreciada ante el Eterno. Y el justo, amados, como está escrito, es un gozo su oración, es un gozo su sacrificio, es algo aceptable delante del Creador. Verso 2, amados. Continuamos con el libro de Proverbios, capítulo 15. Y en su verso 12, amados, dice lo siguiente: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Esto, amados, es 100% real, amados. La gente ama la adulación, no la reprensión. La gente, o nuestra carne, yo me incluyo, ama la adulación, no ama la reprensión. Sobre esto también está escrito en el capítulo 27 de Proverbios, amados. Capítulo 27, versos 5 y 6 del libro de Proverbios. Salomón vuelve a escribir sobre esto y dice ahí, amados: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto se traduce en que la persona que ama a su prójimo le exhorta por un camino de obediencia continuamente. Las palabras, al igual que los halagos, pueden ser tan engañosos como el corazón del hombre. Una persona que está halagando continuamente a su prójimo, amados, es un peligro, amados. Una persona que está exhortando a su prójimo continuamente para que conduzca su vida en el camino de la Torah, ese, según la Torah, es el verdadero amigo, es el verdadero prójimo, porque está reprendiendo para que la persona no se pierda, para que la persona no se aparte a un camino mundano, lleno de paganidad, lleno de pecado y de perdición, sino que continúe, amados, sus pasos en los caminos del Eterno. Pero la gente que no es recta con Elohim, dice, no se junta con él, no se junta con los sabios, sino que ama al adulador y no al que le reprende. ¿Por qué? Lógico está, porque le causa incomodidad. Amados, Ajín dice, no se junta con los sabios. El escarnecedor no se junta con los sabios. Busca lo agradable y cómodo, no una exigencia real, cual lleve a la purificación de su alma y a una vida mejor. La mayoría de las personas busca esto, amados, una comodidad, no una exhortación, que nadie se le diga nada porque no vista con recato, que nadie le exhorte por el recato, que nadie le exhorte por la maldad de su alma, que nadie le exhorte por la falta de disciplina, que nadie le exhorte por la mala educación a sus hijos, que nadie exhorte su alma. Pero, amados, ¿esto llevará a la persona a la sabiduría? No, amados, llevará a la persona cada día más y más a la necedad y a la cauterización de su alma, amados, a que se vuelva más perverso en vez de volverse una persona justa delante de su Creador, amados. Por eso dice la Escritura, amados, que debemos amar al que reprende y no al que adula, no al que solamente dice cosas bonitas, pero que no son de ningún provecho
para nuestra alma. Baruch Hashem. Continuamos, amados. Verso 13 y 15 del capítulo 15, valga la redundancia, y dice así en el verso 13: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué significa esto? Aquí Salomón, amados, está hablando sobre el ánimo. Salomón, ¿sobre qué está hablando, amados? Sobre el ánimo. El ánimo, amados, es un factor predominante para guardar bien la Torá. El ánimo es ¿qué? Un factor predominante para guardar bien la Torá. Pero además de eso, amados, inclusive el ánimo influye en una buena salud. Y lo común, y más bien la comunión con nuestro Creador, amados. Han descubierto los médicos, esto es ciencia, amados, que muchas de las enfermedades que podemos tener, amados, son por causa de un ánimo malo, por causa de un ánimo dañado, amados, por causa de un mal ánimo, en pocas palabras. A eso se le llaman como enfermedades psicosomáticas o somático-psíquicas. Eso significa que la mente, amados, está dañada, el ánimo de la persona está dañada y se influye, se impacta directamente en el cuerpo de la persona, en la salud de la persona. La mayoría de las enfermedades de nuestros días, la presión alta, la llamada diabetes, las enfermedades del corazón, todas esas enfermedades tan comunes, la gastritis, la colitis nerviosa, todo eso, amados, tiene un origen en el ánimo de la persona. Muchas de las enfermedades, de las más comunes que hoy vivimos, tienen un impacto en el ánimo de la persona. Si el ánimo de la persona cambia, su salud también cambia. Y el ánimo de la persona no puede cambiar si su alma no cambia a través de la comunión con su Creador. Y esa comunión no se puede dar si no se acerca a través de los mandamientos del Eterno. Hoy aprendí, amados, una enseñanza sumamente grande sobre el Shabbat. El Eterno, bendito sea, amados, apartó el Shabbat para Él, por encima de los demás días. Y la palabra que aparece ahí en la Torá sobre el Shabbat es Kodesh o Kadesh, que significa santificar. Al español, Kadesh, santificado. Eso significa, amados, que el Shabbat es apartado para el uso exclusivo del Eterno. Había cosas en el templo que también eran Kadesh, los utensilios del templo, los mismos Kohanim, las vestimentas del templo, los utensilios que se usaban en el templo eran Kadesh. Eso significa que no se podían utilizar fuera del templo, solamente era utilizado para el servicio al Eterno. El Shabbat es todo un día dedicado para el servicio al Eterno. Si nosotros en Shabbat, que es dedicado para el Eterno, hacemos otras cosas voluntariamente, como andar en nuestros propios caminos, comprar, vender, si no es necesario, hacer otras cosas, etcétera, amados, y no buscar los caminos del Eterno, nunca lograremos una verdadera santificación del Shabbat, porque Shabbat se dejó para esto, para apartarlo para el Eterno, para el uso exclusivo del Eterno, 24 horas que no pueden ser usadas en otra cosa más que en buscar del Eterno, amados. Si nosotros no entendemos eso, no podemos acercarnos a nuestro Creador, y nuestra alma, amados, tristemente siempre se encontrará lejos de nuestro Creador, lejos de su comunión y con un ánimo malo que se impactará en muchas cosas en nuestra vida, amados. El estado de ánimo dictaminará varias cosas en la vida del individuo. Varias cosas, amados, que nosotros podemos llevar en nuestra vida son influenciadas y dictaminadas por nuestro ánimo. Dice Proverbios, amados, 18:14, adelantito, después vamos a llegar al capítulo 18, pero Salomón vuelve a hablar sobre esto en el capítulo 18, verso 14, y dice así, amados: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Qué significa esto, amados? Bueno, significa que el ánimo tiene el poder para dar salud o enfermedad a una persona. Por encima de la contaminación en la que vivimos, por encima de la alimentación que consumimos, por encima de las llamadas maldiciones, por encima de todo eso, el ánimo de la persona tiene el poder para levantarlo de su enfermedad, o viceversa, tiene el poder para enfermar a la persona.
Y ese ánimo, amados, no va a mejorar si nosotros no mejoramos tampoco nuestra relación con el Creador. Necesitamos mejorar nuestra relación con el Creador. Necesitamos comportarnos a la altura de un hijo de Israel. Necesitamos, amados, buscarle cada día, mostrarle a Él nuestra dependencia, amados, que necesitamos de Él cada día. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la tefilá, de la oración. Cada día le pedimos alimento, cada día le pedimos y agradecemos por el vestido, por el sustento, por la salud, por el poder caminar, por la salud de nuestros familiares, por todo eso. Cada día nosotros necesitamos demostrarle nuestra dependencia a Él. Entonces, por ello, amados, el ánimo es sumamente importante, amados, para lograr una salud estable. El mejor tratamiento es la esperanza. El mejor tratamiento a cualquier enfermedad, según Salomón, es la esperanza, la fe y el agradecimiento al Elohim por todo lo que nos ha dado. Si la persona aprende a tener agradecimiento a su Creador por todo lo que le ha dado, también tendrá un ánimo saludable y por ende una buena salud en lo posible en su cuerpo, amados. Entonces, amados, el punto es saber agradecer a nuestro Creador por todo lo que ya nos ha dado. Y como dijimos en Sukkot, no necesitamos absolutamente nada hoy en día para guardar sus mandamientos, porque todo lo que necesitamos para guardar sus mandamientos, Elohim ya nos los ha dado. Lo demás es añadidura, Verso 33 del capítulo 15 de Proverbios, amados. Verso 33. Dice de la siguiente forma, amados, el verso 33. El temor a Elohim es enseñanza de sabiduría. El temor a Elohim es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Sobre esto enseñó también nuestro Mesías muchas cosas, amados, sobre la humildad y sobre la honra que no puede venir si antes no hay humildad, amados. Y de eso hemos platicado en los últimos temas acá en la comunidad, de cómo, amados, el Eterno bendito sea quiere humildad. Y la humildad traerá bendición y la humildad traerá también honra después, amados, delante de Elohim y delante de los hombres. Dice Lucas capítulo 14, verso 7. Yeshua, nuestro Mesías, nos enseñó también al respecto de lo que habló Salomón, amados, porque más grande que Salomón es nuestro Mesías, él mismo lo dijo. Entonces, Gilel, Lucas capítulo 14, versos 7 al 11, dice lo siguiente, amados, nuestro Mesías hablando. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Baruch Hashem, vemos cómo es la misma enseñanza de Salomón. La honra precede a la humildad. Es lo que nos enseñó también nuestro Mesías. Si nosotros, amados Ajín en el Eterno, en el Mesías, nosotros buscamos, amados, la gloria, obtendremos humillación. Pero si nosotros buscamos humillación, obtendremos honra. Así que, y en pocas palabras, amados, aquel que está buscando humildad, no está buscando la honra, aunque le vendrá tarde o temprano. Así que, amados, aquí en todo lo que hagamos para el Adón, dice también Shaul, conocido como Pablo, no se busque por vanagloria. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, no se sirvan por vanagloria, sino con humildad. La humildad que tuvo el Mashiach, el Mesías, que siendo semejante a Elohim, se hizo en forma de hombre, en forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Por eso nosotros debemos servirnos en humildad y no en vanagloria. Capítulo 16, amados, aquí. Entramos al capítulo 16. Capítulo 16 de Proverbios, amados. Ya entramos al capítulo 16 y en este capítulo también traen cosas muy importantes, amados, para nuestra vida. Y comenzamos con el verso 1, amados.
Proverbios capítulo 16, verso 1. Como les he comentado, amados, no podemos estudiar todos los versos porque son muchos y por el tiempo no se podría, pero estudiamos versos que traigan una enseñanza importante a nuestra vida. Y en el verso 1 del capítulo 16 dice así, amados: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la lengua. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, Elohim es tan bendito y soberano que aún hace que los goí, que los gentiles, actúen conforme a sus planes sin que ellos lo hubieran pensado. El Eterno bendito sea, ha hecho históricamente, amados, a través de la historia, que gente goí, gente que no tiene ningún temor al Eterno y gente que no tiene la Torá, dé veredictos con sus labios, con sus palabras, que bendigan a su pueblo. Por ejemplo, en 1948, si no me falla la memoria, amados, Naciones Unidas, que son goí, naciones, dictaminaron que Israel debería de tener tierra allá en Medio Oriente. Esa decisión fue decretada con los labios de los gentiles, pero mandadas desde los cielos. Así que el corazón de los gentiles puede estar dictaminando otra cosa o sintiendo una cosa diferente hacia su pueblo, pero más sin embargo, dice Proverbios, más del Eterno es la respuesta de la lengua. Eso significa que en su corazón puede haber odio, maldad, pero el Eterno va a mandar que de sus labios salga bendición para Israel. ¿Quién nos enseña esto? Nos enseña la Torá en el libro de Números, Bemidbar, donde Balaam, un profeta que era primero del Eterno, después se apartó de él, intentó maldecir a su pueblo. En su corazón de Balaam había maldición, Bilán se dice en hebreo, y por dinero quería maldecir a Israel. Pero cuando él intentaba maldecir a Israel, ¿qué pasaba? Se convertía en bendición hacia Israel. Del Eterno es la disposición de la lengua. La gente puede pensar cosas en su corazón, pero el Eterno bendito sea, que es tan soberano, hará que esa gente dictamine bendición para ti. Que aunque en su corazón pudiera pensar negativamente, cuando hable, diga sí a tu favor, diga algo favorable a ti y permita el bien para ti, porque del Eterno bendito es la respuesta de la lengua, amados. Y en su soberanía Él demuestra esto, que Él hará que inclusive los goín, la gente que no conoce Torah, dictamine, decrete el bien para tu vida. Baruch Hashem. Bueno, verso 2, 16 verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero del Eterno, o el Eterno, pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, hay una gran diferencia entre ser bueno o ser justo, según la Torá. Existe una gran diferencia, amados, entre ser bueno o ser justo, según la Torá. La gente normalmente se clasifica como una persona buena. Uno va por la calle y le pregunta a la persona y la persona dice: yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago cosas malas, yo soy una persona buena. Pero hay una diferencia muy grande, según la Torá, entre ser bueno y ser justo. La persona buena cree tener justicia delante de los hombres, pero el justo tiene justicia delante de Elohim. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué tiene justicia delante de Elohim, amados? Porque está guardando los mandamientos de Él. La persona que guarda los mandamientos de Él es justo delante de Elohim, aunque no lo sea muchas veces delante de los hombres. A veces, amados, a nosotros nos tachan de injustos, nos tachan de malos, etc. Pero es una justicia delante de los hombres. Lo importante es lo que diga el Eterno. Eso es lo más importante, porque vida o muerte, bendición o maldición, solamente se encuentran en las manos de Elohim. Vida o muerte, bendición o maldición, solamente están, amados, en las manos de Elohim. Ningún hombre puede decretarme mal si no lo ha sido decretado desde los cielos. Y ningún hombre puede decretarme bien si no lo decreta los cielos. Entonces, por eso, amados, lo más importante es tener justicia, no delante de los hombres, sino delante de Elohim, amados. Y no es el que yo sea bueno delante de los hombres o que sea bueno en mi propia opinión, como dice Proverbios. Lo más importante es que sea bueno delante de Elohim. Y yo no puedo ser bueno si no tengo los mandamientos de la Torá.
Eso es lo único que me hace ser, es un decir bueno delante de Elohim. Fuera de eso, la justicia del hombre, el Eterno no la acepta. Todas las cosas, verso 4, amados. Verso 4. Todas las cosas ha hecho Elohim para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Elohim para sí mismo, inclusive al impío para el día malo. Verso 4 de Proverbios 16. ¿Qué significa eso, amados? Todo, amados, tiene una razón de ser en esta tierra. Aún los malvados. Aún los malvados, amados, voy a decir algo muy fuerte. Aún los malvados fueron creados así por Elohim. Eso significa que el Eterno bendito, amados, creó también la maldad. La maldad no se creó por ella misma. Fue también, amados, el Eterno quien la permitió y quien la creó en este planeta, en este universo. Dice la Torá en Génesis, en Bereshit, Elohim tenía en el huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso significa que el Eterno siempre ha permitido el mal en esta tierra, siempre. El mal existe porque el Eterno lo permite. El mal existe porque el Eterno así lo ha decretado, porque el mal existe. Yeshua también dice una parábola al respecto y dice que la cizaña tiene que estar junto al trigo en esta tierra. En una congregación, amados, siempre, porque lo dijo el Mesías, tiene que haber trigo y cizaña. Y no puede ser arrancada hasta el fin de los siglos. Por ello, amados, el Mesías dice que esa cizaña debe crecer junto al trigo. ¿Por qué? Porque la maldad no tiene otro objetivo más que pulir la justicia del justo. La maldad está acá en esta tierra para probar al justo. Si no, ¿cómo Adán sería probado si no hubiera maldad en el huerto del Edén? Si no hubiera árbol del conocimiento del bien y del mal. De la misma forma, si no hubiera perversos en esta tierra, amados, ¿cómo puliríamos nuestra justicia? ¿A quién perdonaríamos cuando nos ofenden? ¿A quién perdonaríamos cuando nos roban, cuando nos engañan? ¿Cómo puliríamos nuestra bondad si no hubiera maldad en esta tierra? ¿Cómo nos alejaríamos? ¿Cómo probaríamos nuestra lealtad al Eterno si no hubiera discotecas, si no hubiera bares, si no hubiera cines, si no hubiera maldad? ¿Cómo probaríamos nuestra bondad al Eterno si no es apartándonos de la maldad? Por eso la maldad existe, porque Elohim bendito lo ha determinado con un propósito. Por eso dice Proverbios, todo lo ha hecho el Eterno para sí mismo, inclusive al impío para el día malo. Él hizo al impío para esta tierra. Él hizo aquel que secuestra, aquel que mata, aquel que ultraja, aquel que miente, aquel que rompe sus mandamientos. Él lo ha hecho. ¿Para qué? Para el día de la ira. Para eso lo ha hecho, amados. Hoy tiene un objetivo y el impío no desaparecerá hasta que el Mashiach regrese, como ya lo vimos también. Por eso, amados, el mal existe porque Elohim lo ha permitido y de igual forma desaparecerá cuando Elohim bendito, amados, lo decrete desde los cielos. Verso 22, 16-22. Dice de la siguiente forma el verso 22, amados. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. La sabiduría de la tierra contra la sabiduría de Elohim. Eso es lo que dice este verso. La sabiduría del gentil, del malo, o para llamarlo de otra forma, del impío, del que no guarda mandamientos, la sabiduría del impío es astucia. Formas de hacer el mal y salirse con la suya sin ser descubiertos, o bien sacar una ganancia es lo que siempre maquina. Esa es su sabiduría. Esa es la sabiduría del impío, amados. ¿Cómo va a hacer un negocio malo sin que el otro se dé cuenta? ¿Cómo va a robar sin que lo cachen, como decimos? ¿Cómo va a sacar algo de su trabajo sin que lo descubra su patrón? ¿Cómo va a engañar a su esposa sin que su esposa se dé cuenta o viceversa? Esa es la sabiduría del impío. Es astucia, es maldad, es simplemente buscar formas de hacer el mal sin ser descubierto ni castigado. Esa es la sabiduría del justo. Por eso nosotros no estudiamos eso, no estudiamos filosofía ni cosas semejantes, porque esa es la sabiduría del necio. La sabiduría del justo es diferente. La sabiduría del justo tiende siempre hacia el bien de los demás y hacia la salvación. El justo es sabio porque guarda mandamientos, y la sabiduría de la Torá está en su corazón y en su mente, y por eso, amados, necesita siempre, amados,
hacer el bien, porque esa es su sabiduría, amados. La sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Israel. Sobre esto está escrito en Deuteronomio, Devarim capítulo 8, donde dice: ocúpate de poner por obra todos estos mandamientos, porque esta será tu sabiduría ante los ojos del mundo. Entonces, amados, la sabiduría de nosotros, estos son los mandamientos. Si nosotros ponemos en práctica los mandamientos, seremos sabios, amados, ante los ojos del Elohim, pero también ante los ojos del hombre, como está escrito: y los pueblos dirán: ¿qué pueblo tan sabio es este que guarda los mandamientos de su Elohim? ¿Qué pueblo tan sabio seremos si ponemos en práctica los mandamientos de nuestro Creador? Verso 23 y verso 24, amados, dice lo siguiente: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a los labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Lo voy a repetir porque es un pasaje muy hermoso. Verso 23 y verso 24 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Esto significa, amados, algo muy hermoso que ya hemos estudiado. Lo que habla, cómo habla y con quién habla, refleja la verdadera santidad que tiene una persona en su corazón. Lo que habla, cómo lo habla y con quién habla, refleja la verdadera santidad, amados, que tiene una persona en su corazón. Les voy a contar una anécdota. Hace unos días, sin querer, amados, aquí, una persona que está aprendiendo la Torah o intentando guardar la Torah desde hace algún tiempo, sin querer, amados, aquí, me marcó por teléfono, porque pasa eso que a veces uno, sin darse cuenta, prende el teléfono y solito se marcan los números, y como mi nombre empieza con A, entonces es uno de los primeros números, y me marcó sin querer, o sea, sin querer, y entonces yo contesté pensando que era alguien que me quería decir algo, y era pero que iba en su coche con otras personas de su trabajo, y entonces iban diciendo majaderías prácticamente, pero él no se dio cuenta porque no se dio cuenta que me marcó, y entonces iban ahí echando relajo y todo eso, amados, y portándose como goín. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque así actuamos a veces, amados. Entonces, por eso lo que habla uno, cómo lo habla y con quién habla, refleja la verdadera santidad que tiene una persona en su corazón. Entonces, amados, aquí las palabras reflejan totalmente, amados, que hay en el corazón de la persona. Por eso dice Yeshua: de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 31 de Proverbios, amados, para terminar. Es una enseñanza muy hermosa de Salomón. Verso 31, amados, aquí. Verso 31 de Proverbios 16 dice de la siguiente forma, amados: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra, amados, es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Amados, una de las cosas más respetables es la vejez de un justo. Una de las cosas más respetables según la Torah, amados, es la vejez en un justo o una justa, debido a que la Torah promete vida larga a aquel que guarda los mandamientos. ¿Por qué se tiene que respetar a un anciano o a una anciana según la Torah? Porque la Torah dice que el que guarde mandamientos tendrá una vida larga en esta tierra. Por ello, aquel que ha guardado mandamientos y envejeció guardando mandamientos es digno de honor, porque es una persona que se dedicó su vida a poner mandamientos en práctica, y por ello la Torah sobre todo lo que el mundo ofrece. Entonces un anciano, es un decir, amados, es una persona que se dedicó a guardar mandamientos, y como regalo el Eterno le regaló vejez, sabiduría en la vejez. Entonces por ello la Torah manda, es un mandamiento, no es opcional, que nosotros nos pongamos de pie delante de las canas, porque simboliza que delante de nosotros está una persona que aprendió
a vencer este mundo a través de los mandamientos del Eterno. Que delante nuestro está una persona que venció el mundo, su concupiscencia, su maldad, y que en vez de irse, amados, al mundo, estuvo dedicado a los mandamientos del Eterno, y como consecuencia el Eterno le ha dado una honra que es la vejez. Levítico 19, verso 32. Para que veamos que esto es una realidad, amados. Por eso la Torah marca ponerse de pie delante de un anciano, porque un anciano refleja santidad, refleja que ha guardado mandamientos, que su vida se ha dedicado al Eterno, y como corresponde, ha vencido, dice Shaul, ganado la buena batalla, ha vencido en esa batalla, amados. Proverbios 19, verso 32. En Levítico 19, verso 32, amados, Levítico 19, verso 32, dice de la siguiente forma, amados: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Adonai. Delante de las canas te levantarás, es mitzvah, no es opcional, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Adonai. ¿Por qué, amados? Porque corona es la vejez, es una honra. El justo es honrado con la vejez y el impío es cortado antes de sus días. Eso también lo hemos leído en Proverbios. Por ello el que es anciano guardando Torah, dice Proverbios, corona de honra es la vejez. El Eterno le ha dado una honra. ¿Por qué? Porque no todos llegan a viejitos, es un decir, solamente aquellos que han guardado mandamientos del Eterno. El justo puede padecer antes, eso que ni qué, puede morir joven, pero no es la regla, es solamente algo del Eterno. La mayoría de justos llegan a viejitos, amados, llegan ancianos, porque la vejez es una corona, porque ha guardado mitzvot, y el Eterno le prometió que le daría larga vida a aquel que guardó mitzvot. Y entonces cuando vemos a un anciano en la Torah, estamos viendo a alguien que guardó mitzvot, algo que temió al Eterno, que pudo vencer el mundo, su maldad y sus concupiscencias, y por ello el Eterno manda honrar a esa persona, porque es digno de honor, es digno de ponerse de pie, porque ha vencido al mundo, algo que los jóvenes aún no hemos logrado. Por ello, amados, el rostro del anciano se tiene que honrar, y en las canas ponerse de pie, porque eso manda el Eterno como un símbolo de honra a aquel que ha aprendido a temer al Eterno todos los días de su vida. Baruch Hashem, la sabiduría de la Torah, amados. Bueno, amados, entonces hasta acá el tema de esta noche.